Vamos a leer en Mateo 26, 36. Leemos bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vamos a hacer una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Oh, mi Rey, he ahí tu palabra, Padre Santo, pidiéndote, Dios, que sea usted tocando nuestras vidas, nuestros corazones, hablando a cada uno de nosotros. Limpia los aires, Señor, y llévate lo que se quiera poner contra ella, Padre, reconociendo que la gloria es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, porque el que tiene la gloria y la honra eres tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Y le brindamos un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Cristo Jesús. Amén. Quise comenzar en esta lectura porque en esta mañana vamos a hablar un poco de la obediencia. Y creo que el mayor ejemplo de obediencia que nosotros tenemos se llama Cristo Jesús. Encontrándose aquí en el Getsemaní, donde se dice que había un lugar donde se prensaba el aceite, o el lugar de la prensa, y faltando pocas horas para su crucifixión, nos relata la Biblia que él se viene aquí al Monte de los Olivos, a este lugar, este jardín llamado Getsemaní, y comienza a orar. Y entre las cosas que el Señor dice, dice allí, de que dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Y vemos a un Cristo en un escenario en donde cualquiera que lee cree que no pasaba nada, pero pasaba mucho. En ese lugar donde Cristo se encontraba había una batalla, había una lucha entre la humanidad de Cristo y obedecer al Padre. Cristo llegó al punto que dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, porque recordemos que en el alma de nosotros se encuentran las emociones, los deseos y los pensamientos. Y el alma por sí sola, esta carne, no va a querer obedecer a Dios. Y existía esta lucha, a pesar de que él era 100% Dios, 100% hombre. Él vivió en carne propia la lucha que nosotros sentimos cuando nos toca obedecer a Dios, si nos toca decidir obedecer o desobedecer. Y dice que Cristo le dice en el 38: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, para Cristo vencer lo que le estaba aconteciendo en ese momento y no negarse a hacer la voluntad de Dios, a obedecer el mandato que Dios le había dado, él le dijo que no sea como yo quiero, sino como tú, para romper, porque la carne por sí sola no iba a querer que Cristo hiciera el sacrificio por cada uno de nosotros. Y seguimos leyendo y vuelve a orar y usa casi que las mismas palabras: si es posible que de mí no pase esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y vemos cómo Cristo se somete a una obediencia a Dios. Y si seguimos leyendo, ya más adelante, el Señor, lo vemos en la cruz del Calvario, cuando cae todo el pecado sobre él, y dice las Escrituras que él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Una pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él logra consumar en la cruz del Calvario el mandato que Dios le había dado de morir por cada uno de nosotros,
Se dice que al estar lleno de pecado, desde Adán hasta el último ser humano que pise esta tierra, se dice que el Espíritu Santo sale porque Él no puede habitar en nada contaminado, y es donde a Cristo se le carga por completo el pecado de la humanidad. Algunos dicen que es un ejemplo como que el Padre tuvo que voltear la mirada de su Hijo porque se había hecho inmundo, lleno de pecado por cada uno de nosotros. Y posteriormente, luego Cristo muere, y ya sabemos de ahí para allá lo que sucede. O sea, ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿Qué es obediencia? La obediencia es algo que va más allá. La obediencia en el término, hay un término que es sama, algunos dicen sama, ese término hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque aunque se refiere a la obediencia, por ejemplo en la Biblia, cuando leemos en Génesis 3:10, que dice, oí tu voz y tuve miedo en el huerto del Edén y me escondí. Ese mismo verbo se utilizó allí, pero está hablando de oír de oído. O cuando dice que Jacob oyó lo que le había pasado a su hija Dina, está hablando el mismo verbo, sama, que se usa para obedecer, pero está hablando de oír, de que escuchó, de que le dijeron. Pero entonces vemos aquí en Génesis 26, 4 y 5, donde Dios le dice a Abraham, por cuanto oyó Abraham a mi voz, multiplicaré su descendencia. Ahí ya no le está hablando de oír, ahí él está hablando de que Dios le dio un mandato y él obedeció. Está hablando de obediencia. ¿Por qué aclaro esto? Porque es bueno que cuando leamos las Escrituras nos fijemos en estos pequeños detalles. Que habla de oír, pero está el oír de oído solamente y está el oír de obediencia, que es un mandato que Dios está dando. Entonces, ¿qué es obediencia? La obediencia es la capacidad que tiene una persona de oír, procesar, someterse a algo que se le está mandando a hacer. Y no solamente eso, la obediencia a Dios debe tener gozo o satisfacción. Entonces a veces creemos que obedecer es simplemente no matarás, no robarás, yo lo hago, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada de eso. Pero es algo que va más allá, es voluntario. Dios no nos obliga a obedecerle, Dios quiere que sea voluntario y que sintamos satisfacción cuando lo hacemos. Entonces, Cristo, aunque quizás en su carne tenía una lucha, Él sentía satisfacción en hacer la voluntad del Padre. ¿Será que nosotros sentimos satisfacción cuando nosotros obedecemos a Dios? A veces creemos que estamos en obediencia, pero realmente estamos en desobediencia. Porque aunque yo haga lo que se me mande a hacer, pero no hay una satisfacción en mí, lo hago por obligación, para Dios eso no es obediencia. Para Dios lo estamos haciendo por obligación. Y Dios no quiere que lo hagamos por obligación. ¿Qué pasa con la obediencia? Mira, la obediencia primeramente depende de oír. Una vez que escuchas, procesas esa información. No es que vamos a cuestionarla, no es que vamos a refutarla, no, la procesas. Por ejemplo, necesito que muevas esa silla para este lado. Tú escuchaste lo que yo te dije, la procesaste, captaste lo que te quise decir y obedeces moviendo la silla. Pero más allá que lo hagas, si lo haces quejándote, murmurando, pataleando, no tiene sentido que hayas movido la silla para Dios, hablando en el término espiritual, porque no lo estás haciendo voluntario. Lo estamos haciendo por obligación. Y es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. En estos tiempos que estamos viviendo, Iglesia del Señor, es el tiempo donde más desobediencia hay dentro de la iglesia. Hay una desobediencia interna que se está colando sutilmente en el cuerpo de Cristo y muchos no nos hemos dado cuenta. Porque si me dicen, pero hay que evangelizar, yo evangelizo, pero hay que leer la Biblia, yo la leo, pero hay que ayunar, yo ayuno. ¿Con qué satisfacción tú y yo hacemos lo que el Señor nos está mandando a hacer? Para que Dios lo pueda tomar como una obediencia grata a Él. Cuando yo comencé a leer sobre esto y a estudiar sobre esto, me di cuenta que ciertamente dije, oye Señor, cuán equivocado a veces estamos. Porque creemos que porque ayunamos, nos congregamos, vamos a la iglesia, ya estamos en obediencia. Y resulta que es más allá. Es un vínculo, es una relación de satisfacción en que tú te complaces en satisfacer a tu Creador. Es una satisfacción tan tremenda que la obediencia es tan profunda que así como Cristo, dice la Biblia, que Cristo tuvo que aprender obediencia, no porque Él no lo fuera, refiriéndose a la condición humana en la que Él se encontraba. Y es tan profundo el término de obediencia que cuando nosotros nos ponemos a analizar, Cristo fue obediente y hasta muerte y muerte de cruz.
Pudo haberle dicho, Señor, manda otro, y hay cantidad de millones de ángeles, y no lo hizo. Él fue obediente y lo hizo. El detalle está en que nosotros muchas veces queremos ser obedientes hasta cierto punto. Y queremos ponerle límites a Dios hasta dónde yo te voy a obedecer. Y creemos en nuestro propio pensamiento de que nosotros estamos bien porque nosotros aparentemente estamos cumpliendo. Pero cuando vamos a la profundización de esa palabra, obedecer, sentir satisfacción, hacerlo porque a ti te agrada apartarte del pecado. Yo lo hago porque a mí me agrada que mi Señor vea que yo de verdad quiero servirle. Yo no voy a seguir haciendo eso porque a mí me nace obedecerle a Dios. Es voluntario. Pero si lo hago por obligación, estoy perdiendo el tiempo. Porque Dios no se agrada de eso. Y para que podamos entender un poco más, vamos a Mateo 21, 28. Mira la historia que hay aquí. Quizás muchos la hemos leído. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vemos esta historia, 2 hijos, un mismo padre, una misma casa. Algunos dicen que simboliza la iglesia del pueblo de Israel. Bueno, realmente eso lo que simboliza es 2 tipos de creyentes dentro de un mismo lugar. Está el que dijo iré y no fue, y está el que dijo no iré, pero arrepentido fue. Entre tantas enseñanzas que hay ahí, la primera es que ahí está hablando, ahí nos sirve perfectamente para entender lo que es la obediencia. Dios no quiere una obediencia de boca. Dios no quiere una obediencia que la profesemos pero no la vivamos. Mira este hijo que dijo iré, muy sumiso, aparentemente un muy buen hijo, sí padre, yo voy, pero no fue. Pero vemos a uno que se da cuenta que aunque dijo de una que no, se arrepintió y dijo voy a ir y fue. Entonces ahí vemos los 2 tipos de creyentes. El creyente que está dentro que aparenta una obediencia y el creyente que está dentro que aparenta ser rebelde, pero en algún momento se arrepiente y retoma la posición de obediencia y hace lo que su padre le dice. Entonces, entre tantas cosas, cuando una persona está verdaderamente arrepentido, obedece. No podemos decir que hay en nosotros un arrepentimiento si no hay un acto de obediencia. Porque lo que sigue al arrepentimiento es la obediencia. O sea que si nosotros nos arrepentimos pero lo seguimos haciendo, realmente no hay un arrepentimiento. Porque ¿qué le dijo Cristo a la mujer? Vete y no peques más. No le dijo, tus pecados son perdonados. Síguelo haciendo. No. La evidencia del arrepentimiento en nuestras vidas es la obediencia. Donde como ya lo viví, no lo vuelvo a hacer, le pido perdón a Dios y me complazco en obedecer para no seguir cayendo en lo mismo. Vemos también en esta historia que la obediencia de boca para Dios no sirve de nada. Dios no los obligó, Dios le dijo, aquí el varón le dice, hijo, ve a trabajar en mi viña, le dio una orden. Uno dijo voy y no fue. Y el otro dijo, no voy, pero se arrepintió y fue. ¿Cuántas veces nos mandan a hacer algo y nos comprometemos y cuando llega el momento decimos, no puedo, no voy a poder ir? Y juramos y decimos que estamos bien con Dios. Oye, es necesario que vayas a tal lugar. Sí, amén, vamos a hacer esto, amén. Cuando nosotros decimos amén, nos estamos comprometiendo. Es mejor a veces quedarnos callados si no estamos seguros de que vamos a cumplir. Y el Señor me traía esto y yo, es verdad, Señor. Porque a veces decimos, sí, Señor, te voy a hacer 7 días de ayuno y no lo hacemos. A veces decimos, Señor, voy a hacer tal cosa y no lo hago. O a veces el Señor me dice, mira, tienes que hacer tal cosa o te necesito que me trabajes en la obra, en tal cosa, y digo amén y no lo hago. Ahí estoy como este hombre que dijo sí y no lo hizo. Entró en desobediencia. La verdadera obediencia se manifiesta en nuestras acciones, iglesia del Señor. Porque de nada nos vale a nosotros decir que nos metemos mucho con Dios y que caminamos por las paredes y realmente no tenemos una vida de obediencia. Y esto va en todo, esto va en pastores, en evangelistas, en predicadores, en los miembros seculares, en todo, en todo, en todo. ¿Quieres un cambio a tu vida? Tienes que hacer un acto de obediencia. ¿Quiero un cambio en mi vida? Necesito un acto de obediencia.
Porque si yo no entiendo lo que significa obediencia, el Señor dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Porque de nada me vale que yo ayune de 7 a 7 y cuando salgo del ayuno sigo siendo lo mismo. Todos, creo que casi todos, conocemos lo que la Biblia habla. Todos, creo que casi todos. Y los que no los conocen, lo básico que se nos han enseñado, incluso hasta en lo católico, de los 10 mandamientos. Vamos a hablar de algo tan sencillo como los 10 mandamientos. Lo conocemos, pero pocos lo viven a profundidad. Pocos lo obedecen con satisfacción, con gozo, de saber que usted es obediente, usted puede tener su cabeza en alta levantada porque ninguno va a venir a acusarlo porque usted anda haciendo lo contrario. Y cuando hablo de ninguno me refiero más que todo al enemigo, que es el que vive constantemente acusándonos. Entonces Dios quiere obediencia, iglesia del Señor. Dios no quiere que hagamos largas oraciones, pero que sigamos siendo desobedientes. Y el Señor trataba conmigo y yo, es verdad, Señor. ¿Qué tipo de obediencia es la que nosotros te estamos dando y más en estos últimos tiempos? Dios viene a buscar una iglesia en obediencia, en una obediencia voluntaria, no en una obediencia por obligación. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué le dice que los publicanos y las rameras iban delante de vosotros al reino de Dios? Porque Dios sabía que esos publicanos y que esas rameras cuando se arrepintieran, iban a obedecer a Dios. Y muchas veces pasa eso en el cuerpo de Cristo. Personas que de repente llegan por primera vez tienen una disposición de obedecer a Dios más que muchos que tenemos tiempo aquí. Y eso no es mentira, eso es una realidad. Personas que de repente Dios le dice, necesito que hagas esto. Y la persona corriendo va y lo hace. Y de repente a nosotros Dios tiene tiempo hablándonos por su palabra o de alguna forma de algo y no lo hacemos. Y nos llenamos la boca diciendo que somos obedientes. Iglesia del Señor, es tiempo de que nosotros empecemos a reflexionar. Si realmente nosotros estamos en obediencia con el Señor. No en obediencia con el hombre, porque la obediencia engloba todo. Porque cuando nuestro jefe en nuestro trabajo nos dice, haz esto, lo hacemos. Mire, usted está contratado porque usted tiene que pintar esa pared, un ejemplo, 3 veces a la semana. 3 veces a la semana estamos allí pintando la pared. A un jefe humano, del cual no depende nuestro aliento, del cual no depende nuestra alma, del cual no depende nada de lo que espiritualmente nosotros somos. Y lo obedecemos. ¿Por qué no le obedecemos a Dios? Que lo único que quiere para nosotros es nuestro bien. Y nos habla, 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 y nos habla. Mira, a veces nos habla hasta en nuestra casa, habla, me abre la Biblia y nos habla, y nos hacemos los locos. Porque Dios quiere que entendamos, quiere obediencia. Dios está agotado de que nosotros le ayunemos, de que nosotros hagamos tantas cosas religiosamente y no tengamos una obediencia. Quiero que Dios restaure mi hogar, pero yo no obedezco. Quiero que Dios restaure a mis hijos, pero yo no obedezco. Y no funciona así, iglesia del Señor. Queremos un cambio en nuestros empleos, en nuestros hogares, en nuestra familia, tenemos que dar un acto de obediencia. Y Dios se va a encargar de lo demás. Buscar primeramente el reino de Dios, de su justicia y lo demás será añadido. Sí, eso lo repetimos cada rato. Pero hay que tener obediencia, porque cuando tú buscas, te acatas a lo que ahí te están dando, a lo que Cristo da a través de su palabra, y empezamos a caminar en obediencia, una obediencia voluntaria. ¿Por qué tantas congregaciones están estancadas? Porque no hay obediencia. ¿Por qué tantos ministerios se estancan? Porque no hay obediencia. ¿Cuántos en los púlpitos y en muchos lugares? No nada más en los púlpitos, ahí en la silla. Hay personas que aparentan obediencia pero no la tienen. Como este hijo que dijo, sí, padre, yo iré. Sí, yo voy. Pero no lo hizo. Aparentaba una obediencia que no tenía. No la tenía. Pero aquel que en verdad, bueno, aunque el momento no le pareció, reconoció, oye, lo hice mal, yo voy a obedecer. Y se arrepintió y actuó de la manera correcta y obedeció a la orden que su padre le dio. ¿Será que nosotros en estos tiempos realmente estamos obedeciendo a Dios como Dios quiere? ¿Qué pasa con todo esto, iglesia del Señor? Mira, yo se los voy a decir así tal cual, como el Señor. Mira, porque gran parte de los que cuando venga el arrebatamiento van a quedarse es por la desobediencia. Porque Dios te dice, no lo hagan y lo haces. Y le queremos servir a Dios a medias. Y así no funciona. O me obedece completo o no me obedezca. ¿Cómo que a media, hermana? Sí, porque de repente nos esforzamos en hacer algo para Dios en un área, pero sabiendo que Dios me está demandando otra, no la hago. Ahí igual soy desobediente. Y un ejemplo de eso vivo lo tenemos en lo que pasó con Saúl, en 1 Samuel 15, lo pueden ir buscando. Cuando nosotros somos obedientes, todos o casi todos conocemos las bendiciones de la obediencia. Eso está en Deuteronomio.
Y en las condiciones de la obediencia, en Deuteronomio 28, hay muchas cosas buenas, espectaculares, qué bueno, sí. Pero para poder recibirla tenemos que entender qué realmente es la obediencia. Mira lo que le pasó a Saúl en 1 Samuel 15. Vamos a leer 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira lo que pasó aquí, casi todos conocen la historia. Dios le da una orden a Saúl, lo constituye por rey y le da una orden. ¿Qué hizo Saúl? Hizo la orden a media. Dios le dijo, erradica todo, mujeres, niños, animales, todo. ¿Qué hizo él? Él erradicó al pueblo, pero dejó al rey vivo y a lo mejor de los animales. Dios no le dijo a él que hiciera eso. Entonces, a este punto le titulé, una obediencia a media es igual que una desobediencia. Una obediencia a medias es igual que una desobediencia. Saúl obedeció a Dios a media. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios lo desechó. Dios lo desechó porque no cumplió la palabra que Jehová le había dado. A media, Señor, yo predico, pero hasta ahí. Señor, yo oro por revelación, pero hasta ahí. Señor, yo evangelizo en los hospitales, pero hasta ahí. Señor, yo voy a la iglesia, pero hasta ahí. Hasta ahí, queda hasta ahí. Según tú y según yo, queda hasta ahí. No. O lo obedeces completo con lo que Dios te ha dado, a lo que te ha demandado, o no le obedezcas. Porque si lo obedeces a media, maldito el hombre que haga indolentemente la obra de Dios. Y si lo obedeces a media, igual estás en desobediencia. Porque eso pasó con Saúl. Lo que había en el corazón de Saúl lo descalificó para lo que Dios quería hacer con él. Y aunque Samuel oró, aunque Samuel hizo lo que hizo, Dios lo desechó y de ahí no lo sacó. De ahí se quedó desechado. ¿Cuántos no están cortados en estos tiempos de la presencia de Dios por desobedientes? Y ayunan y oran y se meten y buscan de Dios, pero son ciegos a su propia desobediencia. Mira, Saúl le pidió a Samuel que lo acompañara ahí donde estaba el pueblo, los ancianos, porque la representación del profeta les decía a ellos que Dios estaba con ese rey. Y le interesaba más lo que los demás pensaran que lo que pensara Dios. Lo lógico era de que él se tirara a tierra, a llorar, a pedirle a Dios, a humillarse. Señor, perdóname, pequé. No, ¿qué le dijo? Pequé contra tu Dios. Y primero le dijo, el pueblo. ¿Y quién mandaba al pueblo? Saúl. Si él le decía al pueblo, no tomen nada, el pueblo no iba a tomar nada. Pero él dejó que el pueblo tomara lo que tomara y después tan irresponsable que culpa al pueblo. Después que él dice, sí, he pecado. El pueblo y yo hicimos esto y esto. Porque el desobediente es un irresponsable. El desobediente no reconoce cuando falla. El desobediente no reconoce que lo está haciendo mal. Y busca es aparentar a los demás. Y él quería que el pueblo lo reconociera y aparentara de que Dios estaba con él todavía. Mira lo que le dijo, Dios te ha desechado. Y él pareciera que no escuchó lo que Samuel le dijo. ¿Tú sabes lo que es que te digan Dios te ha desechado? Eso es como, mira, eso es para llorar desconsoladamente. Y él no, pareciera que no escuchó. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Le hace una pregunta. Y él mismo le responde, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le estaba diciendo? Ni prestaste atención a la orden que se te dio y tampoco la obedeciste. ¿Ves lo importante que es aprender a oír? Por eso es que hay gente que dice que una cosa es escuchar, ¿no dicen? Y otra cosa es oír. Y muchas veces somos así. Quiero que hagas esto y esto. Escuchamos un ladito, pero el otro lado no le prestamos atención. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo por medio de la hermana? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Entonces Dios quiere que estemos atentos en esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántos en estos tiempos no están desechando la palabra de Dios? ¿Cuántos en estos tiempos no están desechando? Porque ahí está hablando no de nada más lo que Dios le dijo, del mandato, de la orden que se le dio. ¿Cuál es la consecuencia? Dios lo desechó. Lo desechó, lo desechó.
y en su lugar puso a otro. ¿Por qué? Porque le dice que como pecado de adivinación es la obstinación, le está hablando lo que había en su corazón. Lo que descalificó a Saúl era lo que había en su corazón, y lo que había en su corazón fue lo que hizo que él actuara de esa manera. Iglesia del Señor, es tiempo de que estemos atentos con la obediencia que Dios quiere que tengamos para con Él. No estamos en tiempo de deshojar la margarita. No estamos en tiempo. Es triste y lamentable que después de estar tanto tiempo aquí llegue el arrebatamiento y esa persona se quede. Porque Dios lo deseche por desobediente. Porque se le habló y se le habló y se le habló y se le habló y simplemente no quiso obedecer. ¿Qué ibas a decir, Alexander? Otra de las cosas que nos habla de la obediencia, nos lo habla en el libro de Filipenses 2:12, donde el apóstol Pablo le dice a los filipenses que se agradaba que ellos obedecían no solamente en su ausencia, sino mucho más cuando él no estaba. O sea, me agrada que obedezcan cuando estoy presente, pero cuando no, obedecen mucho más, le decía Pablo. Y lo que tenía Saúl era una falsa obediencia. Saúl cuando estaba Samuel presente obedecía. Y cuando Samuel no estaba, Saúl hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué? Pues cuando Saúl fue a pelear contra los filisteos, que Samuel le dijo que esperara 7 días, ¿qué hizo Saúl? Que esperó los 7 días, Samuel no estaba y dijo, tráiganme los tacos, voy a ofrecer holocaustos a Jehová. O sea, Samuel no está, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso era una falsa obediencia. Saúl en ningún momento Saúl obedecía a Dios. Dios lo ungió, sí, como rey de Israel, pero nunca lo obedeció en total en su corazón. Pablo lo decía, me agrada porque obedecen cuando estoy presente y mucho más cuando yo no estoy. Amén, lo que hemos venido hablando, lo que dice el varón. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una falsa obediencia. Por eso les explicaba que Él quería que Él lo acompañara con los ancianos al pueblo para que vieran, sí, Dios está conmigo. Pero realmente en su corazón no había un deseo ni una satisfacción de obedecer a Dios. Y hay algo que les voy a preguntar, voy a seguir hablando y se lo voy a decir con tiempo para que lo piensen. Y no quiero que lo busquen en los teléfonos. ¿Qué significa la palabra Señor? Tienen tiempo de pensar, estamos en una escuela dominical, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Señor? Entonces, nuestra desobediencia, para que vayan pensando, nuestra desobediencia perjudica lo que nos rodea. Un acto de obediencia puede cambiar tu vida, pero un acto de desobediencia te la puede destruir, como se la destruyó Saúl. Porque hasta sus hijos pagaron las consecuencias de la desobediencia de Saúl. Hasta sus hijos. Entonces, Iglesia del Señor, pensemos bien cómo estamos caminando en esa obediencia con el Señor. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? La obediencia va en todo, hasta en los hijos. Efesios 6:2 lo dice, obedeced a vuestros padres. ¿Cuánto? Evangélico, no estoy hablando del mundano, evangélico, porque yo cuando estaba en los caminos de Dios, y no me da pena decirle, yo también lo llegué a hacer, hasta que Dios por fin, yo dejé que Dios me fuera cambiando y transformando. Le faltan los respetos a los padres, a las madres. Cuando la Biblia dice obedecer a vuestros padres, e incluso eso está desde allá, desde el tiempo de Moisés, que es el primer mandamiento con promesa. Evangélico, le faltan los respetos a los padres. Los gritan, le dicen cantidades de cosas o simplemente lo dejan hablando solo, ese viejo fastidioso. Y son creyentes de la palabra. Y dicen que están obedeciendo a Dios, pero a sus padres no los respetan. Yo lo llegué a hacer. Le está hablando a alguien que Dios le tuvo que cambiar eso. Tu papá y tu mamá puede ser lo que sea, pero ese es su papá y ese es su mamá. Mi mamá pudo haber hecho lo que sea, pero esa fue la que hizo lo que sea para darme a mí de comer y darme un tamaño. Y por la Biblia yo tengo que respetar a mi mamá. Claro, yo le pedí perdón a mi mamá y pasaron los años y mira, que no quisiera yo tener a mi mamá siempre conmigo. Aunque ella sea como sea, aunque a veces se ponen intensos, pero esos son nuestros padres y la Biblia nos manda que lo obedezcamos. Y yo venía aquí y lloraba y me metía en el círculo de oración y en la casa tragaba y vomitaba a mi mamá. Y según yo estaba en obediencia. Una sinvergüenza era lo que era. Y así hay gente dentro del pueblo de Dios. Hijos que no obedecen a sus padres, que quieren hacer lo que le da la gana con los padres, tragarlos y vomitarlos. Y no es así. La obediencia va en todo. La obediencia va incluso hasta con los pastores. Hebreos 13:17, lo puedes ir buscando, Alexander. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a nuestros pastores, Iglesia del Señor? Porque nosotros creemos que vamos a obedecer a Dios, pero no vamos a obedecer a la persona que Dios ha constituido.
Y esto no lo digo para congraciarme con ninguna persona, eso es un mandato del Señor. Y eso está ahí en la Biblia. Es necesario de que nosotros, para realmente estar en obediencia, tenemos que entender a todo lo que cubre la obediencia. No es solamente, yo cumplo los 10 mandamientos, ajá, sí, pero también te habla hasta del patrón, te habla del pastor, te habla de todo. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a los pastores? Usted agarra una oveja, un animalito, y usted la guía para que ella vaya a pastar y ella no se le va a rebotar. Eso es mentira, no lo hace. No lo hace. Y cuando se pone que se mete en algún sitio, bueno, el pastor tiene su callado, su broma con lo que la va a jalar. Pero nosotros que somos humanos, nos cuesta obedecer a los pastores. Siempre y cuando, claro está, nosotros vamos a obedecer todo lo que el Señor mande por su palabra. Dios nunca te va a obedecer algo que Él no ha dejado plasmado. Nunca. Si usted está bien delante de los ojos de Dios, si usted está en obediencia y viene alguien y le dice, no vas a predicar, no prediques en ningún lado, eso no es bíblico. Porque a nosotros nos mandaron a evangelizar, a nosotros nos mandaron a predicar. Si la persona en dado caso que esté en obediencia, es por un ejemplo. O sea, lo que te quiero decir con todo esto es, cuando dice obedecer a vuestro pastor, estoy hablando de esas personas que te enseñan por la palabra, de esas personas que realmente son ejemplo de seguir a Cristo. Las personas que Dios ha constituido en un lugar, hay que obedecerle, porque si Dios le está dando la orden, Dios nunca le va a decir a él algo que vaya en contra de su palabra. Se supone que si esa persona lo pone Dios, Dios no lo pone bruto, Dios lo capacita, porque eso lo dice la Biblia, y le pone corazón conforme a de él, conciencia e inteligencia. No quiere decir que no se va a equivocar, no, pero va a ser una persona que se va a regir por la palabra. ¿Qué es lo que quiere el Señor, iglesia? De que es tiempo de que entremos en una verdadera obediencia con el Señor. Necesitamos entrar en una verdadera obediencia con el Señor y entender que la persona que Dios ha constituido en un lugar determinado, obviamente eso lo sabemos, tiene que tener la marca de Cristo. Ahí la Biblia te habla de las características que debe tener esa persona. Entonces nosotros necesitamos entender de que hay que obedecer en todo, obedecer a vuestros pastores, no llevarle la contraria, si lo que el pastor nos está mandando a hacer está por la Biblia, como aquí se nos dice, se nos lee hasta los versículos y se nos explica. Nosotros tenemos que obedecer porque eso es agradable a Dios, porque el pastor tiene la potestad incluso de entregarle a alguien a Satanás. Así que muchos van a brincar, van a saltar, pero eso es la verdad. Un pastor puesto por Dios tiene la potestad de entregar a alguien si quiere que Satanás lo zarandee. Y nosotros tenemos que entender la importancia que tiene la función de un pastor. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a esa persona, aunque a veces le cueste. Y se lo está diciendo alguien que a mí me costó bastante, y los que me conocen a fondo, no los que me conocen por lo que los demás dicen, los que me conocen a fondo saben que es así. Porque yo peleaba mucho entre lo que dice la Biblia y lo que la persona me mandaba a hacer o hacía. Hasta que entendí que Dios, bueno, Dios trató conmigo algo y me quedé tranquila. Pero tenemos que aprender a obedecer, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora viene un punto que yo les pregunté hace rato, ¿qué significaba Señor? Vamos a Lucas 6:46, no crean que se me olvidó. ¿Qué significa para usted Señor? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿qué significa la palabra Señor? Díganme, para ustedes. Yo digo que Señor es una persona que tiene algo a su cargo. Y las personas que están del lugar que Él tiene a su cargo, tienen que obedecer lo que Él le manda hacer en ese lugar. Ajá. Yo digo que tiene como una autoridad. Amén. ¿Usted? Bueno, hermano, mire, yo entendí desde muy pequeño que en mi casa mi papá era el Señor. Él representaba la autoridad. Amén. Así, en una palabra cortica. Amén. Ajá. Es alguien que tiene autoridad, que cuando manda a hacer algo se le tiene que obedecer, sin queja y sin réplica, sin nada, porque Él es el Señor. Hermana Andreina. Digo que el Señor es una persona que sabe que está seguro 100% de lo que te está mandando a hacer. Ajá. Todo lo que ustedes dijeron. Amén. Todo lo que ustedes han dicho engrana. Vamos a darle una base a esto. Según en el griego,
Por eso, mira lo que es, viste que es todo lo que ustedes han dicho, es alguien con autoridad. Pero, ¿cuántos dicen mucho, cuántos han oído la palabra Adonai? Muchos, ¿verdad? Y Adonai viene de la raíz del hebreo don, que significa Señor. Pero el Adonai significa mi Señor. Si seguimos tras el significado, mira lo que es amo y dueño, que tiene autoridad. ¿Ve que es todo lo que ustedes dijeron? Amo y dueño, que tiene autoridad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Cuánto decimos Señor? Cada rato, ¿verdad? Señor, mi amo. Señor, eres el que tiene la autoridad. Señor, mi dueño. ¿Y por qué no obedecemos lo que nos dice? Si Él es tu amo y Él es mi amo y Él es mi dueño, yo debo hacer lo que Él me está mandando a hacer por su palabra. No mientas, no miento. No odies, no odio. No blasfemes, no blasfemo. Predica, predico. Cumple, cumplo. Por eso Él les decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, tú como que no entiendes el significado de lo que tú me estás diciendo y no haces lo que yo te digo. Soy tu dueño, pero no me obedeces. Soy tu dueño, pero te viste como te da la gana. Soy tu dueño, pero hablas como te da la gana. Soy tu amo, pero no haces lo que yo te estoy mandando a hacer. Es una contradicción. Me estás llamando, Señor, me estás dando un significado que tú no me obedeces. Y yo decía, Señor, qué tremendo, porque te decimos Señor a cada rato y no entendemos el significado de esa palabra. También se le refería a Jehová, pero en el caso de Cristo, ellos estaban dando a entender la autoridad con la que Cristo venía. Y si Cristo es tu amo y es mi amo, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué le obedecemos al terrenal y no al que está allá arriba que tiene la potestad de matar el alma y el cuerpo? Es tremendo, ¿verdad? O sea que en hora adelante, cuantas veces le digamos Señor a Dios, tengamos en cuenta esto. Y Él le dijo a sus discípulos cuando le lavó los pies, vosotros me llamáis maestro y Señor, y bien hacéis porque lo soy. Sí, era el maestro, era un rabino, sí, pero también era el Señor, era su amo, era su dueño. ¿Por qué? Porque Él te compró a ti, me compró a mí con sangre preciosa. Y usted no se pertenece a usted mismo, el dueño de usted se llama Cristo. Y el que tiene que hacer lo que quiera hacer con usted es Cristo Jesús, porque Él es su dueño. Y si a Él le da la gana que usted vaya a Caracas, usted tiene que ir a Caracas a predicar. Y si a Él le da la gana que usted se congregue, usted tiene que congregarse. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? La Biblia dice en hebreo, no dejas de congregar, yo no me congrego. Pero todas las noches digo, Señor, aquí estoy. La Biblia me dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No envidies a tu prójimo, pero yo le envidio la moto al varón, por poner un ejemplo. La Biblia me dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Pero yo sigo haciendo lo que a mí me da la gana. Entonces nos estamos cayendo a mentira, no hay una obediencia. Señor, ayúdame. La Biblia me dice, mira, Dios, de verdad que Dios es tremendo. Porque yo le pregunté algo por alguien y él me decía, ¿qué dice la Biblia del templo? Que el que destruya el templo, Dios lo destruye a él. Y muchas veces le decimos, Señor, sáname. Y me ve un ejemplo, voy y me meto 2 litros de refresco. Señor, esto, pero tú me estás diciendo, Señor, que yo soy tu amo y mi palabra dice que tú tienes que cuidar el templo. Yo soy tu amo, mi palabra dice que tú tienes que obedecerme, pero no lo hacemos. No lo hacemos, iglesia del Señor. Le decimos a Dios, Señor, Señor, y no cumplimos con el mandato que Él nos da. No lo estamos cumpliendo. Es tiempo de que revisemos verdaderamente esta obediencia a la que el Señor nos está llamando. Estamos en los últimos tiempos y la mayoría del pueblo que se queda por desobediente, porque dice hoy me arrepiento y no peco y mañana sigue pecando, porque dice hoy no lo hago más y mañana lo sigue haciendo, porque está empeñado en estar desobediente y proclama a un Dios que es su amo al cual Él no le obedece. Tan sencillo como eso. Y eso no es lo que Dios quiere, iglesia del Señor. Queremos que Dios nos ayude, pero a lo que a nosotros nos parece. Sí, hasta aquí porque es a mi comodidad, es a mi confort. Pero mira esto, Saúl obedeció a medias, pero cuando tú le pides a Dios, yo le pido a Dios, le pedimos a medias, sáname una pierna y la otra me la deja enferma. No, sáname completo. Pero nosotros sí le queremos obedecer a Dios a medias. Pues la obediencia a medias es desobediencia ante los ojos de Dios. Es así, iglesia del Señor. Cumple en la iglesia, pero no cumple en la casa. No estoy obedeciendo. En la iglesia,
Bueno, Dios bendiga en la iglesia, cuando estoy en la iglesia, pero cuando estoy en mi casa, digo grosería, grito, tiro los platos, peleo, insulto. Dios sabe que yo soy así. No, no funciona así, iglesia del Señor. Eso es lo que éramos, me incluyo, antes. Ya nos arrepentimos, ahora tiene que haber un cambio. Y que cada cosa que hagamos entendamos que nuestro amo y nuestro Señor está constantemente viéndonos. Porque el proverbio lo dice, 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando al bueno y al malo. No porque haya uno bueno, se está refiriendo al que hace lo bueno por la palabra y al que hace lo malo. Y también está escrito que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, iglesia del Señor, es tiempo de que de verdad hagamos una reflexión. ¿Qué tipo de obediencia es la que nosotros le estamos dando a Dios? ¿Será que realmente estamos siendo obedientes o nos estamos engañando? Gran parte del pueblo de Dios a nivel mundial se está engañando, no está obedeciendo a su creador. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás se negaba a obedecer a Dios. Ve a Nínive, no, él quería era puro en su pueblo, a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. A veces estamos nosotros. Predícale al indigente. Cónchale, Señor, pero es que usted sabe. Predícale. No, pero es que los que están preparados, predícale. Entonces, lo que te quiero decir es eso, de que si Dios te dice, haz algo, hazlo. Entonces, le pedimos a Dios. Le pedimos una bendición, está bien, pero nosotros no queremos cumplirle a Dios completo. Me congrego y eso, pero bueno, llego hasta ahí. Me bautizo, pero llego hasta ahí. Y siempre poniéndole límites a Dios, límites a Dios, límites a Dios. Y Dios quiere hacer más. Dios no quiere que tú le prediques a media. Cuando Dios te escale para que prediques, predica lo que Dios te da completo, no a medias. Cuando Dios te escale para que hagas algo para su obra, para Él, sea adentro, sea afuera, hazlo completo, no lo hagas a media. Porque cuando tú te hincas a orarle, tú le pides completo. Y cuando Él te da completo. Entonces no pretendas que servirle a Dios a media y que Dios te dé completo, porque así no funciona. O le obedecemos como es o no le obedecemos. Es tiempo, iglesia del Señor, de que verdaderamente nos revisemos. Y hay tantas cosas que, bueno, que el Señor trataba conmigo, que es verdad. Hasta en lo que Dios nos ha entregado. Estamos empeñados en servirle a Dios hasta un puntico. Para salir del paso. Con la gente, con los que no ven, no. Que no le limites. Porque si tú le limitas, entonces no estás obedeciendo a Dios. Porque Dios necesita un corazón completo, sin reserva, dispuesto a obedecerle. Voluntariamente, no es obligado. Tú le dices que no te escales, no te van a escalar porque Él no te va a obligar. Dios trabaja así, Dios no trabaja obligando, sino voluntario. Entonces, iglesia del Señor, yo creo que los que no lo hacen, a partir de hoy nos vamos a quedar verdaderamente con esto. De que cuando le digamos Señor a Dios, pensemos en el significado que tiene esa palabra. Pensemos de que no es un Señor solamente de la boca para afuera, de lo que le estamos queriendo decir a Dios. O vas a esperar que Dios haga como Noé, como Jonás, perdón, y te meta 3 días en el vientre de la tribulación. Y te meta un tiempo en el vientre de las situaciones, de las adversidades, para que puedas obedecer a Dios. Dios no quiere eso. ¿Dios quería a Jonás en el vientre de un pez? No. Y uno lo ve en la comiquita y se ve bonito. ¿Tú crees que fue de ser fácil? Ese poco de agua, sangre, ese poco de cosa oscura, eso decía algo terrible ahí. Eso es, sí, y eso que eso suena, porque eso se mueve por dentro. Eso debe haber sido, o sea, nosotros si a veces se va la luz en la casa y estamos así, con los ojos así, un animalito, una cosa. Imagínate dentro de un pez, que la Biblia no dice qué pez era. La gente fue que le puso una ballena, pero la Biblia no te dice qué pez era. No te lo especifica. Entonces, vamos a esperar 3 días de sacudón para que entendamos que hay que obedecerle a Dios. Y trataba conmigo eso, de que esos 3 días, a nivel de la obediencia, representaba esa tribulación, eso que Dios puede permitir porque la persona no le está obedeciendo a Dios. Ay, que no salgo de una. A veces es porque no le estamos obedeciendo a Dios. Así como Jonás. Y Jonás fue tan tremendo que todavía va al sitio, la gente se arrepiente y él quería que Dios matara a esa gente. Así somos nosotros a veces. Y Dios es tan bueno que le pone la matica, la calabacera esa, y le dice, ay, contento. Y después se la seca para probar lo que había en Jonás, para que él mismo se diera cuenta lo que había en él. Me obedeciste, Jonás, pero no lo hiciste de manera voluntaria. Y mira, a ver, le pone la matica y después se pone un gusanito que se la seque y le pega ese sol a Jonás.
Y comienza Jonás, ¿estás molesto, Jonás? Hasta la muerte. Mira lo atrevido que era. Hasta la muerte estoy molesto. No sabía yo que ibas a tener misericordia de Nínive si se arrepentía. Y a veces somos así. Le obedecemos a Dios a regañadientes. Y de repente te dice, habla con fulano. Y de repente fulano está en desobediencia, pero no, tú quieres que Dios lo mate. Tú no quieres que Dios lo perdone, tú quieres que Dios lo mate porque para ti ese es el más malo del mundo. Y Dios te dice, es en obediencia, mi siervo. Si yo te digo, háblale, háblale. Porque yo soy el que sé qué voy a hacer con él. Porque tu misericordia no es igual que la mía. Tu amor no es igual que el mío. Y aunque él haya hecho lo que haya hecho, si a mí me place restaurarle, yo le restauro. Y nosotros somos a veces como Jonás. ¿Estás molesto? Hasta la muerte. Juicio tenía que venir para él. ¿Por qué lo dejaste vivir? No es así, iglesia del Señor. Es en obediencia. Porque eso es lo que el Señor quiere. Jeremías 15:6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Mira al punto donde Jehová llegó con el pueblo de Israel. Al punto de decirle que estaba cansado de arrepentirse. ¿Y qué pasa en estos tiempos? Como estamos en el tiempo de la gracia, chévere cambur, la gente quiere hacer lo que le da la gana porque estamos en el tiempo de la gracia. Y como Cristo murió por nosotros, Dios siempre nos va a perdonar. Yo te voy a echar un cuentico, ¿viste? Porque si Dios... No, pero es que Cristo murió por nosotros. En el pueblo de Israel, Cristo cuando eso no había venido. Mira, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Lo que lo detiene un poco es la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros. Y muchas personas, Dios los está dejando, como dice el hermano, correr, 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 correr. Cuando Dios te ale la cuerda, no vayas a decir que no se te dijo. Porque Dios ya está cansado, iglesia del Señor, de que tiene un pueblo en los últimos tiempos que es el que menos ora, que es el que menos ayuna, que es el que menos vive la palabra, que es el que menos tiene amor por el prójimo, que es el que menos perdona. Dios está cansado, que su palabra lo dice y le dicen a él que es su amo y es su Señor. Cuantas veces oran, 100 veces al día le dicen Señor, 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 pero hacen lo contrario de lo que él ha mandado y Dios está cansado de eso. Quiere una iglesia que le obedezca y una iglesia que le sirva con un corazón sincero y voluntario. Basta de aparentar que somos iglesia y que somos los más ungidos y somos los más usados y estamos en desobediencia. Basta, iglesia del Señor. El Señor no quiere eso, está cansado de eso. Y si el arrebatamiento viene así como cuando se fue la luz, y si en vez de sido la luz hubiera sido el arrebatamiento, porque no sabemos cuándo va a ser. Estoy viendo un documental que, según algunos estudiosos dicen, a nivel de lo secular, que ellos no creen, fíjate tú, ellos no creen que esto llegue a 10 años, ni siquiera 6 años creen ellos, a nivel del calentamiento global y todo lo que está pasando. Si ellos que son en lo secular, ¿cuánto más nosotros no debemos esperar a Cristo todos los días? ¿Lo estamos haciendo? No, no nos caigamos a mentiras. Usted anda todos los días así, se viene Cristo, Señor, orando, santificándose, pendiente, guardándose. No, mentira, no andamos así. A veces pasa el día tan ocupado que después que nos acordamos, ay, Señor, Santo de la Gloria. Iglesia del Señor, Dios se está cansando. Dios se cansa. Hay gente que dice que Dios no se cansa porque estamos en el tiempo de la gracia. Dios se cansa, Dios se agota. En el momento que diga, mira, ¿sabes qué? Ve a buscar a esa gente, lo vaya a buscar, vayan a buscar a su pueblo. Y los que no estén preparados, y los que no estén preparados. Pero es que si Él no hace, yo no hago. Es que no se trata de que Él haga, se trata de que esto es individual. Yo no me voy a ir del pie de usted y usted no se va a ir del pie mío. Esto es individual. Ah, que la obediencia es necesaria colectiva. Sí, colectivo, aquí en lo colectivo tenemos que estar en obediencia para que Dios se glorifique. Pero la obediencia es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, iglesia del Señor, este es un tema para reflexionar. Porque si seguimos hablando de obediencia, imagínense. Eso es un tema bien extenso. Pero el Señor lo que quiere es que entendamos esto. De que Dios quiere una verdadera obediencia, no fingida. Dios no quiere ya más sepulcros blanqueados. Dios quiere personas que verdaderamente estén en obediencia para Él glorificarse a través de esos instrumentos como vaso de honra. Por eso es que Dios a veces permite cosas para que nosotros podamos darnos cuenta, como hizo con Jonás y muchos otros, cómo estamos. Y juramos que estamos en obediencia, pero no estamos en obediencia. No a la obediencia que Dios nos llamó.
no a la obediencia que Dios nos llamó. Porque la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca y a veces decimos cosas o vivimos en palabras con doble sentido. Eso no, Dios no trabaja así. Si Dios dice que no lo hagamos, no lo hagamos. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Quién viene por aquí?